Capítulo 561. Viaje al norte. Cuando comenzaron su expedición, los últimos vestigios del calor del verano abandonaban las islas encadenadas. No todas las regiones del reino de los sueños tenían estaciones similares a las del mundo despierto, pero esta era algo similar. Para cuando se suponía que llegarían al templo de la noche, el otoño estaría en pleno apogeo. Si todo salía bien, el viaje iba a durar 2 o 3 semanas. Sunny quería llegar a la misteriosa ciudadela y recuperar el cuchillo de marfil a mediados de octubre, luego encontrarse con Effie, Kai y los guardianes del fuego en la isla del naufragio en los primeros días de noviembre. Eso les daría casi un mes completo para llegar a la Torre de Ébano y entrar en la Semilla antes del invierno. Por supuesto, en el reino de los sueños, nunca se podía confiar demasiado en ningún plan. Sunny se sentía razonablemente seguro de su capacidad para viajar por las islas encadenadas, pero sabía que no debía volverse arrogante. Esta era una tierra salvaje y mortal, llena de criaturas temibles y amenazas insidiosas. Había explorado muchas islas y cazado muchas abominaciones aquí, pero incluso después de 9 meses de luchar y viajar por la región, Sunny solo estaba familiarizado con la parte sureste, donde se encontraba el santuario de Noctis. Nunca se había aventurado al oeste o al norte de la Lágrima. La situación empeoraba aún más por el hecho de que cuanto más cerca se estaba del vasto vacío en el corazón de las islas encadenadas, más peligros terribles se enfrentarían. Para llegar rápidamente al templo de la noche, Sunny y Cassie tenían que llegar a la Lágrima y rodear su borde, lo que significaba que se moverían a través de la zona más peligrosa de toda la región. Sin embargo, no todo era malo. Cassie tenía parte del conocimiento que Sunny carecía, ya que los guardianes del fuego habían pasado mucho tiempo en las regiones del norte de las islas encadenadas. También tenía toda la información copiada del mapa de Mordred, que contenía una descripción detallada de muchos lugares por los que iban a tener que viajar. Él era lo suficientemente fuerte como para enfrentar los peligros que les esperaban allí, y casi ya no era indefensa. Los dos eran suficientes, muy probablemente. Estas eran las razones por las que Sunny había decidido intentar la expedición sin un grupo completo. Los días siguientes demostraron que había tomado la decisión correcta. Su viaje fue sorprendentemente tranquilo. El recorrido en sí no presentó problemas, casi era más que capaz de moverse de isla en isla sin su ayuda, lo cual era un alivio. Gracias a su segunda habilidad de aspecto y la bailarina silenciosa, la chica ciega podía moverse por el espacio con una medida adecuada de precisión. Resultó que también tenía un encanto ascendido que proporcionaba un poderoso aumento a un solo eco que usaba en su estoque. Con su ayuda, la bailarina podía llevar su peso por una corta distancia, lo que permitía a Cassie llegar y salir de las cadenas con facilidad. La única desventaja del encanto era que consumía rápidamente su esencia del alma, y no podía usarlo a menudo ni durante mucho tiempo. Por supuesto, el atravesar no era el menor de sus problemas. A medida que viajaban más hacia el corazón de las islas encadenadas, cada vez más criaturas de pesadilla percibían su olor. Ahí es donde entraba Sunny. Con la ayuda de Sandy, cuando era necesario, la serpiente del alma, él podía lidiar con cualquier cosa que se atreviera a atacarlos. Cassie también ayudaba, pero rara vez había algo para que ella hiciera. Sunny y sus sombras eran demasiado rápidos, astutos y mortales. Su poder combinado era casi aterrador. Esto no quiere decir que la chica ciega fuera inútil. Al contrario, su presencia era quizás el factor más importante de por qué podían avanzar hacia su objetivo con tanta facilidad. Su gran afinidad por las revelaciones, sus sentidos agudos y su intuición sobrenatural complementaban perfectamente la destreza de batalla de Sunny. Era casi perturbador lo bien que trabajaban juntos, él explorando y aniquilando monstruos, ella guiándolos a través del laberinto de islas cambiantes de una manera que los llevaba más allá de los verdaderos horrores, los peligros ocultos y la opresión.
Lo más extraño de todo esto era que ni siquiera hablaban mucho entre ellos, pero lograban alcanzar un nivel profundo de entendimiento. La mayor parte del viaje se pasaba en silencio, ambos preferían no hablar a menos que fuera absolutamente necesario. No había charlas triviales, ni conversaciones irrelevantes, ni bromas amistosas. Sunny ni siquiera hablaba con sus sombras y Zen como solía hacerlo, lo que hacía que el silencio fuera casi sofocante. Al principio fue un poco incómodo, pero luego se acostumbró. De hecho, comenzó a disfrutar de la paz y la tranquilidad, así como de la compañía de otro ser humano, aunque fuera casi. Su cooperación era eficiente, fluida y no estaba cargada de emociones y otras complicaciones problemáticas. Una alianza de pura conveniencia. ¿Qué había de qué quejarse? Viajaron a través de islas estériles y desoladas y a través de islas exuberantes con hermosa vegetación. A través de islas llenas de abominaciones viles e islas que solo estaban llenas de huesos y cenizas. A través de islas abiertas y vastas e islas pequeñas que ocultaban peligros invisibles detrás de un velo de engaño. No pasó mucho tiempo antes de que un día llegara y una línea oscura se hiciera visible a lo lejos, sobre el horizonte norte. Cuando Sunny lo vio por primera vez, se quedó inmóvil por un tiempo, mirando hacia el norte con una expresión sombría. Las montañas huecas. Después de tanto tiempo, finalmente las volvió a ver. Cada día después de eso, la línea negra crecía más grande y más cerca. Pronto, ya podía distinguir picos individuales y la forma dentada de la cadena montañosa que atravesaba el cielo, como los colmillos de un dragón colosal. Y en el día en que los picos oscuros se alzaron, envueltos en una niebla fluyente, finalmente llegaron al templo nocturno. Capítulo 562, hacia la noche. La cadena se balanceaba ligeramente mientras Sunny y Cassie caminaban sobre ella, sonando fuertemente de vez en cuando. Dado que la isla que acababan de dejar estaba ascendiendo, la que tenían frente a ellos estaba debajo y completamente visible. La isla del norte no era demasiado grande, tal vez 2 kilómetros de diámetro. Su superficie era una vasta llanura nivelada, completamente cubierta por un hermoso campo de flores violetas, como si estuviera envuelta en un manto de seda. A pesar de que el sol estaba alto en el cielo, los capullos de las delicadas flores estaban cerrados. Según lo que Cassie le había contado, Sunny sabía que solo se abrirían por la noche, emanando una luz extraña y mágica. Le hubiera gustado presenciar ese extraño y mágico espectáculo él mismo, pero en este momento había cosas mucho más importantes que hacer. No hace falta mencionar que, en ese momento, la atención de Sunny ni siquiera estaba en la isla en sí. En cambio, estaba mirando más allá, hacia las imponentes cumbres draconianas de las montañas huecas que se alzaban sobre la isla, sumergiéndola en su vasta y profunda sombra. Estaban envueltas en una niebla blanca que descendía lentamente por las oscuras laderas y caía en el abismo negro del cielo inferior como una interminable pared de nubes blancas y giratorias. La imagen era tanto magnífica como aterradora. Era como si el cielo mismo estuviera siendo devorado lentamente por el vacío sin luz o tal vez invadiéndolo. Al contemplar las temibles montañas, Sunny no pudo evitar preguntarse si Nifais estaría perdida en algún lugar allí afuera, en la niebla blanca. ¿O acaso no se había atrevido a entrar y en su lugar había elegido una de las otras direcciones? No había forma de saberlo. Con un suspiro, miró hacia abajo y se concentró en poner un pie delante del otro. Pronto, llegaron a la isla del norte y volaron hacia arriba, Sunny con la ayuda del Crawling Thorn y el Darkwing, casi desenvainando la Quiet Dancer, saltando y agarrándose firmemente al mango mientras la espada voladora la elevaba en el aire. Los dos aterrizaron suavemente en medio de las delicadas flores y miraron a su alrededor. Sin necesidad de decir nada, Sunny permitió que la chica ciega tomara la delantera y la siguió mientras caminaban hacia el único punto de referencia en la isla,
Las ruinas de la antigua fortaleza que se erguía precariamente en su borde norte. Era muy similar al bastión derruido donde había conocido a Efi y Kai. Tratando de no perturbar las flores, cruzaron la isla y entraron en la fortaleza. Nada los atacó en el camino y no se escuchaban más sonidos que el silbido del viento y el de sus propios pasos. La isla del norte era hermosa, silenciosa y extrañamente pacífica. Mirando a través de la puerta rota de la antigua fortaleza, Sani estudió la colosal cadena que anclaba las islas a las montañas huecas. La niebla giratoria descendía a ambos lados de ella, ocultando el punto donde la cadena se hundía en la oscura piedra. Permaneció inmóvil durante unos momentos, luego se estremeció y apartó la mirada. En la esquina misma de la plataforma que se encontraba más allá de la puerta, casi imperceptible, un estrecho conjunto de escaleras conducía hacia abajo, talladas en roca erosionada. El camino serpenteaba alrededor de la pendiente sobresaliente, aferrándose a la superficie de piedra mientras conducía hacia el lado oscuro de la isla. Casi puso una mano sobre las piedras y, trazando sus dedos sobre ellas, pisó con cautela las escaleras. Sani la siguió, mirando hacia abajo con una expresión sombría. El camino que conducía al templo nocturno era largo y estrecho. Apenas había suficiente espacio para que dos personas caminaran lado a lado. A su derecha estaba el muro de piedra de la isla y a su izquierda el abismo oscuro e insondable del cielo inferior. Un paso descuidado podría significar la perdición de una persona. La ubicación de las escaleras no era accidental. Si una fuerza atacante intentara liderar un asalto por el camino, tendrían que luchar contra los defensores uno a uno, con los movimientos de la mano derecha del combatiente siendo restringidos por la pendiente. Los ataques a distancia tampoco ayudarían mucho debido a la curvatura del muro. En un lugar como ese, un guerrero podría detener a todo un ejército. Descendieron cada vez más bajo, finalmente llegando al lado oscuro después de mucho tiempo. En el punto donde la pendiente se volvió casi completamente horizontal, las escaleras se transformaron en un extraño puente colgante que estaba unido a la superficie de piedra de arriba por cadenas oxidadas. Se balanceaba precariamente sobre el oscuro abismo del cielo inferior, llevando hasta el centro de la isla, hasta el templo nocturno. Sani se quedó helado, sorprendido por el sonido lastimero de una campana fuerte que de repente resonó en la oscuridad. Frente a él, a cierta distancia, una magnífica estructura sobresalía del vientre de la isla flotante. Hecha de piedra negra, se asemejaba a una alta y sombría catedral que de alguna manera estaba construida boca abajo y flotaba sobre el abismo de una oscuridad impenetrable. La base era su punto más alto, y sus 7 campanarios descendían a las profundidades del vacío negro, cada uno terminando con una cadena corta que sostenía una enorme campana de cobre verde oscuro. Dado que el templo nocturno estaba ubicado debajo de la isla, la luz del sol nunca llegaba a él. En cambio, la catedral estaba envuelta en una sombra eterna, con solo el brillo pálido de las llamas divinas distantes acariciando sus paredes negras. En una extraña inversión, la oscuridad aterciopelada del abismo y la dispersión de estrellas falsas en sus profundidades parecían un vasto cielo nocturno colgando sobre él. Mientras Sani observaba, sonó una segunda campana. Se movió un poco y dirigió su atención hacia el estrecho camino, trazando sus pasos traicioneros hasta las enormes puertas de hierro de la catedral. Casi se volvió hacia él, se detuvo por un momento y dijo: Vamos. Nos han visto. Sani asintió y dio un paso adelante. El templo nocturno esperaba adelante, sus puertas abiertas como una boca hambrienta. Capítulo 563. Centinelas perdidos. Mientras caminaban hacia las puertas, Sani preguntó en voz baja. Entonces, ¿qué sucede ahora, exactamente? Casi pensó durante unos momentos antes de responder. No estoy segura. Eso depende de si el santo Cormac está dentro de la ciudadela o explorando las montañas huecas.
En cualquier caso, mi posición debería ser lo suficientemente buena como para al menos tener una audiencia con uno de los maestros que supervisan el templo en su ausencia. Vaciló, luego agregó. Si se nos permite entrar, hay varias reglas que debe seguir. Los forasteros no pueden convocar ningún recuerdo o eco dentro de la ciudadela. Solo podemos ir a las áreas permitidas, a menos que un maestro nos esté escoltando. No podemos hablar con los habitantes del templo a menos que ellos nos dirijan la palabra primero. Además, todos los objetos que llevemos dentro deben ser inspeccionados. Sunny frunció el ceño. Las reglas no solo eran extrañas, sino también estrictas y lo pondrían en desventaja si algo sucediera. Sin embargo, recordó la advertencia de Skatar. Ella le dijo que no rompiera ninguna regla dentro del templo nocturno. Bien, no haré nada arriesgado a menos que sea absolutamente necesario. Veamos cómo se desarrolla esto primero. A medida que se acercaban a las ornamentadas puertas, dos figuras se hicieron visibles de pie a ambos lados. Uno era un hombre y el otro era una mujer. Ambos centinelas tenían 30 años y tenían ojos tranquilos, fríos y peligrosos. Entonces, estos son los perdidos. Era la primera vez que Sunny conocía a su clase. En verdad, no había mucha diferencia entre ellos y aquellos despertados que no habían perdido sus cuerpos físicos. No obstante, eso no quiere decir que los centinelas fueran ordinarios. Ambos irradiaban un aura imponente y dominante. Solo por cómo se mantenían los perdidos, Sunny podía decir que eran guerreros extremadamente experimentados y temibles. Sus armaduras estaban perfectamente elaboradas y sus armas tenían un brillo peligroso, claramente de alto rango. La presión que ejercían estos centinelas le recordaba a los cazadores más antiguos y mortales de la ciudad oscura, aquellos que habían sobrevivido a largos años de batallas sangrientas en el infierno de la orilla olvidada. Siendo honesto, tenía que admitir que la mayoría de los despertados anclados en el santuario de Noctis parecían niños en comparación con los dos perdidos. Estas personas no eran una broma. Y había 100 más dentro de la catedral, si lo que casi le había dicho era cierto. Si todos ellos fueran iguales que los centinelas. Sunny reprimió un escalofrío. Podría haber subestimado enormemente la magnitud de la fuerza que el clan Valor había estacionado en el precipicio de las montañas huecas. La sombría catedral escondía un ejército entero. Pero, ¿por qué solo mantener a los perdidos aquí? ¿Qué propósito podría servir? El misterio lo había estado atormentando desde que se enteró de ello. En algún momento, uno de los centinelas levantó una mano, ordenándoles que se detuvieran. Estudió a Sunny y Cassie por un momento, y luego dijo con voz fría. Lady de los Caídos, qué sorpresa tan agradable verte de nuevo. Espero que los demás miembros de tu cohorte estén bien. Su tono no coincidía en absoluto con las palabras amigables. La chica ciega simplemente asintió. Están bien y gozan de buena salud, anclados en el santuario de Noctis. El segundo centinela levantó una ceja y habló. Oh, ¿qué te impulsó a emprender el largo viaje y regresar a nuestra modesta ciudadela, entonces? En compañía de un extraño y sin tus leales camaradas, además. Cassie miró a Sunny y sonrió. Él es Despertar sin Sol, y no es un desconocido. De hecho, es un querido amigo mío y una de las pocas personas en este mundo en las que confiaría mi vida. Ambos solíamos ser compañeros de Lady Estrella Cambiante. Sunny casi se atraganta. ¡Qué mentiras tan convincentes! Admirable. La chica ciega, mientras tanto, se detuvo por un momento y luego dijo. Esperábamos tener una audiencia con el señor Cormac. Los centinelas permanecieron en silencio por un rato, lo que hizo que Sunny se pusiera un poco nervioso. Finalmente, uno de ellos respondió. El señor Cormac está llevando a cabo una de sus misiones. No regresará en varias semanas, al menos. La sonrisa de Cassie no vaciló. Sin perder el ritmo, dijo, su voz tan educada y agradable como antes. Entonces, el señor Pierce o la señora Welte. Los centinelas se miraron entre sí.
Después de un rato, uno de ellos suspiró. Esperen aquí. Con eso, desapareció, dejando a Sunny y Cassie bajo la mirada intensa de los demás perdidos restantes. Sunny le devolvió la mirada, estudiando descaradamente al centinela. No importaba cuánto lo intentara, no podía notar la diferencia. Se veía como cualquier despertado normal en el reino de los sueños. Bueno, tenía sentido. Después de todo, su cuerpo espiritual era el mismo. También estaba muy bien formado. ¿En qué estás mirando, chico? Sunny levantó la vista y sonrió. Por un momento, estuvo muy tentado de responder honestamente, pero luego su sentido común ganó. Tu armadura, señora, parece un buen recuerdo. El centinela gruñó y no dijo nada. Después de un tiempo, el segundo regresó y les hizo señas para que lo siguieran. Los llevaron a una pequeña y fría habitación al lado de la puerta y les entregaron 2 conjuntos de prendas simples hechas de tela tosca, luego los encerraron. Sunny miró el paquete en sus manos con una expresión perpleja. ¿Para qué es eso? Cassie suspiró y desabrochó su cinturón, luego despidió al bailarín silencioso y colocó su vaina vacía en un banco. No se permiten recuerdos ni ecos, ¿recuerdas? Sunny frunció el ceño, luego miró su armadura. Si la despedía, estaría más o menos desnudo. ¿Esperan que nos cambiemos aquí? La chica ciega le dio la espalda en silencio. Sunny vaciló por un momento, luego hizo lo mismo. Su sombra también apartó la mirada. Maldiciendo interiormente, despidió a la cadena inmortal y sintió como las sombras en la pequeña habitación se movían mientras la coraza y el abrigo de Cassie se desmoronaban en una lluvia de chispas. Estaban lo suficientemente cerca como para escuchar el latido constante de su corazón y sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Tratando de no dejar que su imaginación divagara, Sunny se puso un par de pantalones simples y escuchó cómo la tela se deslizaba sobre su piel suave. Malditos, ¿no podrían habernos dado 2 habitaciones para cambiarnos? Suprimiendo su ira, Sunny se puso una túnica y frunció el ceño. Sus mangas eran demasiado cortas para ocultar las bobinas de la serpiente del alma. Además de eso, revelaban las 2 sombras que envolvían su cuerpo, envolviéndolo en una fina capa de oscuridad. Sin mencionar que tanto la túnica como los pantalones eran varias tallas demasiado grandes para él. Con un suspiro, Sunny ordenó a las sombras que se arrastraran por sus brazos, ocultándolos a la vista. Luego, despidió a la serpiente y se agachó para subirse los pantalones y ponerse un par de sandalias de cuero, y carraspeó la garganta. ¿Ya terminaste? Cassie respondió después de una breve pausa. Sí. La ropa que le proporcionaron consistía en sandalias similares y una túnica larga que dejaba sus hombros al descubierto y sus piernas expuestas por debajo de la rodilla. La media máscara plateada también había desaparecido, revelando los hermosos ojos azules de Cassie. Sunny la miró durante unos momentos, dándose cuenta de que Cassie había olvidado cómo lucían. Luego, frunció el ceño y golpeó la puerta. Pronto, el mismo centinela los dejó salir y los condujo hacia las profundidades del templo de la noche. Tan pronto como dejaron atrás la entrada, Sunny se tensó, como si esperara que algo terrible sucediera. Pero nada sucedió. El centinela lo miró y frunció el ceño. ¿Qué estás esperando? Ven. Sir Pierce estará con nosotros en breve. Capítulo 564. Inspección. El interior de la sombría catedral era tan extraño como su exterior. Sunny esperaba que los pisos estuvieran construidos correctamente y algunos de los pasillos por los que caminaban no estaban. Pero otras partes del templo de la noche también estaban al revés, los pisos planos funcionando como techos y el techo arqueado funcionando como pisos irregulares. Y eso solo era el anillo exterior. Ni siquiera quería imaginar cómo se vería el templo en sí y el santuario interior. Mientras caminaban,
vio a varios perdidos ocupados realizando las tareas mundanas de mantener la ciudadela. Estaban vestidos con la misma ropa tosca que él ahora llevaba y no portaban armas. Sin embargo, cada uno de ellos, desde una persona que calmadamente cambiaba el aceite de las lámparas de pared hasta un hombre que barría los pisos, irradiaba la misma aura de fuerza y letalidad que los dos centinelas que los habían recibido en la puerta. Todos eran veteranos de guerra, élites endurecidas en batalla. ¿Qué es este lugar? Después de descender unas cuantas escaleras retorcidas, Sunny y Cassie fueron llevados a otra habitación, ligeramente más grande. Aquella tenía una gran mesa en el centro. El centinela hizo un gesto hacia ella y dijo, su voz sin traicionar ninguna emoción. Sir Pierce está en camino. Por favor, presenten los objetos que trajeron del exterior para su inspección. Cassie dio un paso adelante y colocó su cinturón y vaina sobre la mesa. El perdido dirigió su mirada hacia Sunny y esperó. Todas mis cosas están guardadas dentro de una memoria. Consideró ocultar la existencia del cofre codicioso, pero pensó mejor en ello. No había nada dentro que valiera la pena ocultar, de todos modos, o más bien, casi nada. El centinela frunció el ceño y luego dijo en tono oscuro. Llámalo. Pronto, la pequeña caja estaba sobre la mesa. Sunny la abrió y comenzó a sacar objeto tras objeto, construyendo lentamente una gran pila. Eran especias, utensilios de cocina, productos de higiene, varios paquetes de ropa interior tanto masculina como femenina, lo cual le valió una mirada extraña, un pedazo de espejo roto, un par de fragmentos de alma, una silla plegable, varios refrigerios, paquetes de té y café, y muchos más. A medida que la pila se hacía cada vez más grande, el rostro del centinela se volvía cada vez más incrédulo. Finalmente, su ojo le dio un tic. ¿Cuánta basura tienes en esa caja? Sunny sonrió. Casi terminado. Sacó un tubo de protector solar y varios bálsamos labiales, los lanzó a la pila, luego metió su brazo en la boca del cofre codicioso hasta el hombro, lo agitó varias veces, ignorando la aguja de tejedor y el hilo de diamante, y finalmente dio un paso atrás. Eso es todo. El perdido sacudió la cabeza y comenzó a recoger los objetos uno tras otro, inspeccionándolos cuidadosamente. Lo que esperaba descubrir, Sunny no lo sabía. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró un hombre alto con rasgos afilados y ojos de acero. Tenía el pelo oscuro corto y barba en las mejillas. El hombre llevaba una armadura de escamas forjada en acero azul sin brillo y se mostraba con la confianza relajada de un asesino experimentado. Sunny no necesitaba una presentación para darse cuenta de que estaba frente a un maestro, y uno poderoso, además. Sir Pierce parecía menos aterrador que Morgan de valor, pero Morgan apenas era mayor que Effie, mientras que este hombre tenía 1 o 2 décadas para perfeccionar sus habilidades y acumular experiencia en batalla. Aún así, era un caballero de valor. Sunny no se hacía ilusiones frente a este monstruo, ni casi ni él tenían oportunidad alguna. Especialmente rodeados de un ejército de 100 élites despertados. ¿Por qué estoy pensando en esto? Estamos aquí para hablar, no para pelear. Y realmente necesitaban que esta conversación saliera bien. Dependiendo de lo convincentes que pudieran ser y de lo receptivo que fuera Sir Pierce, Sunny tendría que hacer las cosas de la manera fácil, de la manera difícil o abandonar por completo sus planes de recuperar el segundo cuchillo. El centinela saludó al maestro con respeto y luego continuó inspeccionando la montaña de objetos que Sunny había sacado del cofre codicioso. Sir Pierce lo miró por un momento y luego se volvió hacia Cassie. Despertada Cassia. Bienvenida de vuelta al templo nocturno. Cassie hizo una ligera reverencia. Sir Pierce. Sunny reprimió las ganas de rodar los ojos. Es como si fuera invisible. Tanto los centinelas como el formidable maestro habían ignorado por completo su existencia, prefiriendo dirigirse a la chica ciega. Parte de la razón debía ser que ya la conocían,
pero principalmente tenía que ver con su estatus como portadora de un verdadero nombre. Bueno, eso le venía perfecto a Sunny. Le gustaba pasar desapercibido tanto como fuera posible. Sir Pierce y Cassie intercambiaron varios cumplidos, acercándose lentamente a la discusión del verdadero problema. Sunny escuchaba atentamente, sabiendo cuánto dependía de esta conversación. En algún momento, sin embargo, se distrajo. ¿Qué fue eso? Por un momento, pensó que escuchó a alguien suspirar profundamente detrás de él. No, definitivamente lo hizo. Pero no había nadie allí. Sunny frunció el ceño. Estoy alucinando, oh. Fue entonces cuando una voz familiar resonó de repente en sus oídos. Sin Sol, estoy tan contento de que lo hayas logrado. Los ojos de Sunny se abrieron ligeramente. Miró al centinela, Cassie, y al maestro Pierce. Ninguno mostraba señales de haber escuchado algo. Volviéndose, como si mirara fijamente la pared, ocultó su rostro y dijo en un susurro apenas audible. Mordred, ¿dónde has estado, bastardo? Sus palabras sonaban duras, pero su tono era realmente jubiloso. La voz se rió, haciendo que Sunny se sintiera un poco tenso, por alguna razón. ¿Era solo él o el misterioso príncipe sonaba un poco diferente? ¿Yo? En realidad, estuve contigo todo este tiempo, observando cómo viajabas a través del reino de los sueños. Simplemente elegí no hablar. Sunny parpadeó un par de veces. Una sensación pesada y fría se instaló en su pecho. Algo estaba mal. Muy, muy mal. ¿Tú, elegiste no hablar? ¿Por qué? Mordred permaneció en silencio durante unos momentos, luego dijo en su tono habitualmente agradable. Con lo cauteloso que eres, temía que no vinieras si decía demasiado. ¿Qué quiere decir? Sunny sentía su corazón latir descontroladamente en su pecho. Su intuición estaba sonando las alarmas, llenándolo de un repentino sentimiento de temor. ¿Engañado? ¿Fui engañado? ¿Venir a dónde? ¿Aquí, al templo nocturno? En ese momento, el centinela recogió el trozo del espejo roto del montón. Mordred habló de nuevo, su voz aún amigable, pero de repente mucho más fría y profunda bajo la superficie. Como un océano oscuro e inquieto escondido bajo un fino velo de niebla. En efecto. Gracias por traerme este trozo de espejo, Sanles. Estoy muy agradecido. Sir Pierce miró casualmente al centinela mientras respondía a Cassie. Su mirada se detuvo en el espejo. Al siguiente momento, sus pupilas se dilataron. Y lamento mucho lo que está a punto de suceder a continuación. El formidable maestro estaba de repente cerca de la mesa, el perdido apartado. El trozo del espejo estaba en su mano. Mirando fijamente a Sunny, gritó. ¿Dónde lo encontraste, muchacho? Respóndeme. Sunny dio un paso atrás, atónito. Yo. Recordó a Santaros diciéndole que no mencionara la isla del juicio. Sin embargo, en ese momento, parecía que Pierce lo despedazaría si Sunny se atrevía a torcer la verdad aunque fuera un poco. Así que respondió honestamente. Juicio. Lo recogí después de matar a una extraña criatura. Sir Pierce lo miró por un momento, y luego su rostro cambió repentinamente. Se volvió pálido y sin movimiento, como si hubiera envejecido 10 años. Sus ojos se abrieron y se volvieron vidriosos. El temible maestro era aterrorizado. Pero antes de que cualquiera de ellos pudiera hacer algo, apareció una grieta delgada en el fragmento que tenía en la mano. Y al siguiente momento, todo lo que Sunny pudo escuchar fue el sonido de espejos rompiéndose. Capítulo 565. Desatado. Sunny se sobresaltó al escuchar el sonido de espejos rompiéndose. Sin embargo, nadie más pareció reaccionar a ello, y un momento después, cuando el trozo de vidrio agrietado en la mano del maestro Pierce explotó en una lluvia de fragmentos, el sonido desapareció abruptamente. El hombre temible tembló. No.
¿Qué está pasando? Sunny dio un paso atrás. Las cosas estaban sucediendo demasiado rápido y aún no podía comprender la situación. Todo lo que sabía era que su corazón estaba frío y su mente estaba abrumada por una premonición de algo ominoso, terrible y desastroso que estaba por ocurrir. Lo habían engañado, había cometido un error. Casi se movió ligeramente, inclinando la cabeza con una expresión tensa y confundida. Al siguiente momento, Pierce se volvió rápidamente hacia el centinela, su rostro aún pálido y aterrorizado, pero ahora también lleno de determinación sombría. Su voz, que había sido tan segura hace unos momentos, ahora sonaba en pánico. Sellad el templo. Destruyan la puerta. Vayan, ahora. No podemos dejar que esa cosa escape. Los ojos de Sunny se abrieron de par en par. ¿De destruir la puerta? ¿Qué demonios quiere decir? ¿Y de qué cosa estaba hablando? El centinela no parecía tener estas preguntas. El terror de Pierce se había extendido a él como una infección, pero el hombre simplemente asintió y salió de la habitación sin dejar que el miedo lo detuviera. Casi dio un paso atrás para dejarlo pasar, luego preguntó tensamente. Señor Pierce, ¿qué está pasando? Como si recordara su presencia, el maestro se dio la vuelta y lanzó una mirada oscura y amenazante a Sunny. Tú. Su voz temblaba de furia apenas contenida. Maldición. Sunny pensó en invocar la visión cruel, pero antes de que pudiera moverse, el hombre alto ya estaba a su lado, agarrándolo por el hombro. Si no fuera por el tejido óseo, la clavícula de Sunny podría haberse fracturado por la terrible presión. Con su otra mano, Pierce se agarró a Cassie, haciéndola gritar de dolor. Me ocuparé de ustedes dos más tarde, no hay tiempo. Lo siguiente que Sunny supo fue que los estaban arrastrando fuera de la habitación. Lanzó una mirada de arrepentimiento al montón de sus pertenencias que quedaron sobre la mesa, miró fijamente el cofre codicioso por un momento y luego se alejó. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La situación claramente estaba fuera de su control ahora. Mordred había hecho algo, lo había manipulado para hacer algo, y ahora, toda la ciudadela estaba en alerta máxima y furiosa con Sunny. Sea lo que sea que el misterioso príncipe había utilizado a Sunny para lograr, era lo suficientemente malo como para aterrorizar a un maestro y justificar la destrucción irrevocable de una preciosa puerta de enlace. Entonces, había dos preguntas. ¿Debería intentar luchar para salir? ¿Y también debería temer la cosa que Mordred desató? De repente, otro pensamiento ocurrió a Sunny. ¿O es Mordred mismo esa cosa? Su corazón se volvió aún más frío. No había suficiente información para responder la segunda pregunta, pero la primera era bastante fácil. Sunny era fuerte, pero no lo suficientemente fuerte como para luchar contra 2 maestros y 100 élites mortales, especialmente no en su propio terreno. Además, tanto él como Cassie tenían estatus, incluso un gran clan no se atrevería a hacerlos desaparecer sin una causa adecuada. Yo necesito más información primero. Veamos cómo se desarrolla esto y actuemos si las circunstancias lo demandan. Así que no luchó mientras el maestro Pierce los arrastraba hacia el pasillo. Fuera de la pequeña habitación, la ciudadela que antes era pacífica y sombría ahora estaba en un estado de pandemonio. Varios perdidos pasaron corriendo junto a ellos, sus sombras bailando en las paredes negras bajo el resplandor anaranjado de las ornamentadas lámparas de aceite. Sunny podía ver movimiento y percibir una prisa, pero también un movimiento ordenado en todas las direcciones. A diferencia antes, cada habitante del templo ahora estaba vestido con armadura y empuñaba armas mortales. Eran rápidos y disciplinados, como soldados profesionales que se preparaban para la guerra. Y había un ejército de ellos. Pero, a pesar de todo eso, ¿era nerviosismo lo que sentía detrás de la fachada de calma que mostraban los perdidos? El maestro Pierce gritó a uno de los centinelas, ordenándole que se detuviera, luego empujó a Sunny y Cassie hacia el hombre. Enciérrenlos a los dos en la celda menor.
Sunny quería expresar su indignación, pero antes de que pudiera hacerlo, todo el templo tembló repentinamente. Unos momentos después, una onda de sonido ensordecedora recorrió el pasillo. Las puertas las han cerrado. Pero no era tan simple como eso. Dado que todavía estaban en el anillo exterior de la ciudadela, su sentido de las sombras había podido llegar en cierta medida al vacío más allá de su muro exterior. Pero tan pronto como las puertas se cerraron, eso cambió, como si el templo estuviera ahora completamente aislado del mundo exterior. Ahora estaba sellado, con ellos dentro. El centinela agarró silenciosamente a los dos y los arrastró lejos. Tambaleándose y tratando de no caer, Sunny lanzó una mirada por encima de su hombro. Lo último que vio fue una mujer con hermoso cabello rojo apareciendo ante el temible maestro. Vestía una sencilla túnica negra y brazaletes de cuero, sus espinillas protegidas por un par de grebas. El rostro de la mujer era sombrío y lleno de tensión. Pierce. ¿Qué demonios pasó con el hechizo? Un momento después, los dos desaparecieron detrás de una curva del pasillo. Esto debe ser el maestro Weld. Los perdidos los arrastraron rápidamente a través del laberinto desorientador de pasillos y escaleras. Descendían cada vez más, probablemente dirigiéndose hacia uno de los campanarios de la catedral. Su expresión era oscura y severa, y por una buena razón, en todas partes por donde pasaban, los habitantes del templo nocturno estaban ocupados preparándose para la batalla. Era como si estuvieran esperando enfrentarse a un terrible asedio. Sin embargo, la amenaza parecía no venir desde el exterior. En cambio, la mayoría de los perdidos se apresuraban hacia el interior del templo, hacia su santuario interno. No pasó mucho tiempo antes de que escucharan gritos. El sonido se propagaba de manera extraña a través del confuso interior de la catedral, por lo que era difícil decir de qué dirección provenían los gritos. Parecían distantes, y sin embargo, Sunny no pudo evitar que se le helara la sangre. Estos escalofriantes lamentos estaban llenos de un dolor y terror indescriptibles, él conocía demasiado bien ese tipo de gritos. Eran los gritos que los humanos emitían cuando no solo estaban horriblemente heridos, sino también mutilados, sabiendo que sus vidas estaban acabadas o nunca volverían a ser las mismas. El centinela a cargo de ellos se detuvo por un momento. Su rostro se volvió ceniciento y, sin decir una palabra, continuó arrastrándolos hacia una pesada puerta de metal al final de un largo pasillo. Los perdidos usaron una llave elaborada para abrir la puerta y luego los empujaron hacia adentro. Sunny y Cassie se encontraron en una cámara circular que tenía un techo alto, o más bien, un suelo alto, ya que estaba construida al revés. El techo abovedado de la cámara estaba debajo de sus pies, inclinándose hacia abajo como un cráter profundo. En el centro de la celda se encontraba una gran jaula de hierro, cada barra tan gruesa como el brazo de un hombre. Extraños símbolos estaban inscritos alrededor de la jaula, rodeándola por completo. ¿Qué diablos? Un momento después, el centinela los empujó sin ceremonias por la espalda, haciendo que Sunny y Cassie rodaran por la pendiente de la cúpula y a través de la puerta de la jaula, la cual cerró rápidamente. Se cerró con un fuerte clic, cortando su camino hacia la libertad. No puede ser. Sunny se levantó, se dio la vuelta y observó cómo el perdido salía de la habitación y cerraba la puerta tras de sí. Durante unos momentos, quedaron en absoluto silencio. La habitación estaba oscura, solo había una lámpara de aceite encendida en la pared cerca de la salida. Su llama naranja temblaba y bailaba, apenas logrando mantener a raya las sombras. Sunny apretó los dientes, luego pateó las barras de hierro con todas sus fuerzas y gritó de rabia y frustración. Maldición, maldición. Detrás de él, Cassie se levantó lentamente, luego se tambaleó un poco. Sunny. Se volvió hacia ella y gruñó. ¿Qué? La chica ciega hizo una mueca. Algo está mal. Siento. Sunny la miró durante unos momentos, luego parpadeó y miró afuera de la jaula.
Las runas que la rodeaban comenzaban lentamente a emanar un resplandor azul siniestro y peligroso. Capítulo 566. Encarcelado. Sunny miró las runas. Su resplandor siniestro se volvía cada vez más brillante, inundando la cámara con una luz fantasmal. Lentamente, una profunda fruncida apareció en su rostro. Luego, de repente, sus ojos se abrieron de par en par. Maldición. Pero ya era demasiado tarde. Las runas brillaron y, al siguiente momento, sintió como su reserva de esencia de sombra se desplomaba. Era como si algo estuviera drenando la esencia de su alma a una velocidad aterradora. Al mismo tiempo, el rango de la esencia de sombra disminuyó aún más, limitándose al tamaño de la jaula. La sombra sombría retrocedió, tratando de alejarse de las runas brillantes. Sunny intentó apresuradamente convocar la Cruel Morada, pero fue un segundo demasiado lento. Antes de que la lanza pudiera formarse a partir de las chispas de luz, su esencia se agotó y se desintegró antes de asumir una forma física. Maldición. Miró impotente los barrotes de la jaula y apretó los puños. Esto era realmente una celda de prisión construida para contener a los despertados. Sin esencia de sombra, no podría usar el paso de sombras para escapar. Además, ya no podía convocar recuerdos, manifestarlos en la realidad también exigía esencia, aunque fuera en pequeña cantidad. Lo mismo ocurría con los ecos e incluso las sombras. También se sentía débil y solo iba a debilitarse más en las próximas horas. Sin esencia circulando por su cuerpo, la fuerza de Sunny se veía enormemente disminuida. Quienquiera que haya creado esta maldita jaula realmente sabía lo que estaba haciendo. Con un gruñido resentido, Sunny se dio la vuelta y se dejó deslizar hasta el centro de la cúpula, donde casi estaba con una expresión perdida en su pálido y delicado rostro. Levantando una mano torpemente, ella la movió tentativamente por el aire a su alrededor y susurró. Estoy ciega de nuevo. Sunny frunció el ceño, la miró por un momento y luego se apartó. Siempre has estado ciega. Por supuesto, él sabía lo que casi quería decir, sin esencia del alma, la habilidad del aspecto que le permitía percibir el mundo varios segundos en el futuro también había desaparecido. No era exactamente vista, sino algo que había reemplazado su capacidad de ver. Sus palabras podrían haber sido crueles, pero Sunny no estaba de humor para cortesías. Estar encerrado en una jaula, sin poder escapar, ese era su peor pesadilla. Y no tenía a nadie más que culpar que a sí mismo por terminar así. Alejándose de la niña ciega, Sunny se sentó, bajó la cabeza y la agarró con ambas manos. Maldito él. De repente, la catedral volvió a temblar. Casi permaneció en silencio por un rato, luego dijo en voz baja. Esto debe haber sido la puerta. Ellos realmente la destruyeron. Sunny cerró los ojos. Supongo que tienes razón. Lo escuchó sentarse frente a él y se preguntó por el altar negro que ahora yacía en algún lugar de las profundidades de la ciudadela en pedazos. ¿Fue destruido también el cuchillo de marfil? ¿Había siquiera existido un segundo cuchillo, en primer lugar? ¿O fue solo una mentira que Mordred inventó para atraerlo al templo de la noche? ¿De qué más había mentido? Sunny apretó los dientes, reprimiendo un gemido. Se sentía asustado, furioso y completamente humillado. Había sido tan cuidadoso de no confiar en la misteriosa voz después de escucharla por primera vez. Pero Mordred había sido tan útil y le había proporcionado tanta información valiosa que resultó ser cierta. Sunny estaba, muy probablemente, vivo solo gracias a la ayuda del príncipe perdido. Aún así, nunca había bajado la guardia. Si hubiera habido la más mínima indicación de que Mordred quería algo de él, habría sospechado lo peor. Pero el bastardo era simplemente demasiado astuto y maquiavélico, aterradoramente así. Mordred lo había manipulado como a un violín. Había entendido perfectamente lo desconfiado que era Sunny y había optado por el enfoque más ligero.
Sabiendo que cualquier presión asustaría a su paranoico objetivo, Mordred simplemente mencionó el cuchillo de marfil de pasada y nunca volvió a hablar de ello. De hecho, después de que el anzuelo estuviera puesto, nunca volvió a hablar con Sunny. Observando en silencio y esperando a que su presa acudiera a él por voluntad propia. Sunny se estremeció. Oh, dioses, ¿cuánto ha visto? Estaba dispuesto a apostar que nunca había habido ni siquiera la necesidad de que Mordred esperara días entre sus conversaciones. Todo era solo parte de una intrincada red de mentiras y manipulación. Tonto, soy tan tonto. ¿Cómo se permitió ser engañado tan completamente? De repente, una sonrisa loca apareció en el rostro de Sunny y soltó una risa sofocada. ¿No era la respuesta obvia? La verdad, su perdición era la verdad. Como un mentiroso magistral, Mordred había mezclado lo suficiente de ella en sus mentiras para hacerlas creíbles. Oh, la ironía. Casi se movió ligeramente y preguntó, su voz suave y cautelosa. Sunny, ¿qué exactamente pasó allá atrás? Soltó una risa amarga y respondió en un tono oscuro. ¿Por qué? ¿No sabes todo? La chica ciega no respondió y después de pasar más tiempo, suspiró. Lo siento, fui yo, nos metí en este lío. Sunny se enderezó y se obligó a calmarse. Enfocarse en el pasado no les iba a servir de nada. La situación era mala, pero no desesperada. El futuro era incierto y seguramente habría una oportunidad para cambiarlo todo. Solo necesitaba mantener el control de sí mismo y estar listo para actuar cuando se presentara una oportunidad. ¿Quién dijo que Mordred iba a reírse al final? ¿Recuerdas al misterioso perdido del que te hablé? ¿Aquel que me enseñó sobre la semilla y los cuchillos? Casi asintió lentamente. Sunny se quedó por unos momentos, luego negó con la cabeza. Bueno, resulta que me atrajo a propósito al templo nocturno. Necesitaba el trozo de espejo que encontré hace un tiempo, por alguna razón. Cuando el maestro Pierce lo vio, se desató el caos. Ella permaneció en silencio por un tiempo, y luego preguntó. ¿Crees que este perdido está aquí, en el templo nocturno? Sunny apartó la mirada. Cuando finalmente habló, su voz sonó sombría. Sí, de hecho, creo que toda esta ciudadela es una prisión que fue diseñada para contener a una sola criatura. A él. Casi se estremeció y abrazó sus hombros. Un pesado silencio se instaló entre ellos. Después de un rato, ella dijo. Tal vez tengas razón. Pero, Sunny, Su voz tembló. ¿qué tipo de ser requeriría 100 luchadores despertados, 2 caballeros ascendidos y un santo para protegerlo? Sunny la miró, sin saber qué decir. No tenía idea. Capítulo 567, sin escapatoria. Sunny sentía que había una pista sobre qué tipo de criatura era Mordred en el hecho de que solo los perdidos y los ecos humanos habían sido permitidos para protegerlo, pero eso era poca información para hacer una suposición. ¿Qué más sabía él sobre el hombre que se hacía llamar el príncipe de la nada? Estaba razonablemente seguro de que Mordred era humano, o al menos lo había sido alguna vez, en algún momento. Una criatura de pesadilla podría fingir una voz humana, pero no el conocimiento del mundo despierto que Mordred había mostrado. Sunny también sentía que el misterioso príncipe había dicho la verdad sobre conquistar la primera pesadilla a los 12 años de edad. Aparte de eso, todo lo que Sunny tenía era la descripción del filo cruel, que hablaba de un príncipe que había sido entregado a un monstruoso engendro de sueños, y luego regresó solo para descubrir que ya no era bienvenido en la casa de su padre. Eso y el hecho de que la bestia del espejo había sido creada por Mordred, al igual que Zend había sido creado por él. No era mucho en lo que basarse. Con un suspiro, Sunny miró alrededor de la jaula. Debido a la naturaleza cóncava de su suelo, él y Cassie se vieron obligados a permanecer cerca el uno del otro. La única superficie lo suficientemente plana como para sentarse cómodamente estaba en el centro mismo de la cúpula, y no era demasiado grande en diámetro. La jaula estaba completamente vacía,
con la excepción de un cubo oxidado que estaba cubierto por una tapa de madera. Sunny miró el cubo durante un rato, luego hizo una mueca. ¿Cuánto crees que nos mantendrán aquí? Casi permaneció en silencio por un rato, luego respondió con calma. Eso depende de si pueden contener al prisionero. Una profunda mueca apareció en su rostro. ¿Serían capaces de manejar a Mondred 100 guerreros despertados de élite y 2 maestros, todos al servicio de un gran clan? Hasta hoy, habría dicho que sí sin dudarlo un momento. No importaba cuán poderoso fuera el misterioso príncipe, ¿cómo podría enfrentarse a un ejército entero? Pero después de ver el terror en el rostro del señor Pierce y lo nerviosos que estaban los perdidos, Sunny ya no estaba tan seguro. ¿Y qué pasaría si Mordred de alguna manera prevaleciera? ¿Estarían a salvo? ¿O aprenderían ellos mismos ese terror? Maldición. Sunny lanzó una mirada sombría a la puerta de la cámara y cerró los ojos. Por ahora, no había nada que pudieran hacer más que esperar. Pasaron minutos, convergiendo lentamente en horas. Sin ventanas, era difícil medir el paso del tiempo. Sunny y Cassie en su mayoría permanecieron en silencio, parcialmente porque cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos y parcialmente porque no había nada útil que pudieran decir. El templo nocturno tembló varias veces más, pero estos temblores no eran tan fuertes como los 2 primeros. Sunny meditó en silencio, sintiendo la esencia de la sombra disiparse de sus músculos y su fuerza disminuir lentamente. Después de un rato, se levantó, trepó por las paredes de la jaula y estudió las runas, luego exploró cada centímetro de la celda. Incluso intentó doblar y desalojar los barrotes de hierro, pero fue inútil. La jaula parecía estar construida para encarcelar a maestros o, tal vez, incluso santos. Incluso con todo su poder, Sunny no habría podido liberarse con fuerza bruta. Después de un rato, no tuvo más opción que deslizarse de vuelta al centro de la cúpula y volver a no hacer nada. No había tenido una oportunidad como esa en mucho tiempo. En realidad, no hacer nada era algo relajante, si ignoraba el hecho de que sus vidas estaban en peligro, por supuesto. El resplandor azul de las runas y la luz anaranjada de la lámpara de aceite eran suaves y tenues, dejando la cámara oscura y llena de sombras. En algún lugar afuera, tal vez estaba ocurriendo una masacre espantosa. Pero aquí, todo estaba tranquilo y en silencio. Sunny estaba a punto de quedarse dormido cuando casi de repente se volvió hacia la puerta. Alguien viene. Abrió los ojos y se levantó, luego miró la lámpara de aceite con una expresión sombría. Su llama danzante tembló y luego desapareció por un momento cuando la puerta se abrió de golpe y una ráfaga de viento entró en la celda. 5 personas entraron. 4 de ellos eran guerreros perdidos, con rostros sombríos y armaduras ensangrentadas. Uno era el mismo centinela que los había encerrado, con el rostro ceniciento y pálido, una pieza de tela blanca envuelta alrededor de su cabeza como un vendaje improvisado. La quinta era una mujer con hermoso cabello rojo, vistiendo una túnica negra, la maestra Welté. Había un extraño amuleto en forma de yunque colgando de una delgada cadena alrededor de su cuello y asesinato en sus ojos. El aura que emanaba era realmente aterradora. Entonces, Mordred no logró escapar, después de todo. La maestra lanzó una mirada fría a Cassie, luego se volvió hacia Sunny. Tú. Trajiste ese pedazo de espejo a la ciudadela, ¿verdad? Sunny se movió ligeramente. Lo hice. La comisura de la boca de Welté se contrajo. ¿Quién te instruyó para hacerlo? Parpadeó un par de veces. ¿Qué? Nadie me instruyó. No tenía idea de qué era ese fragmento. Solo pensé que era curioso y lo recogí. La hermosa mujer miró a uno de los perdidos, quien asintió. Él está diciendo la verdad. O al menos cree en lo que dice. Sunny estudió al perdido, quien era un hombre de 30 años, con un rostro demacrado y ojos claros y grises. Genial, otro detector de mentiras ambulante. Welté frunció el ceño,
Luego clavó una mirada intensa en Sunny. ¿Cuál era tu propósito al venir al templo nocturno? Sunny dudó por unos momentos. Cuando habló, su voz sonaba asustada y un poco temblorosa. Me han dicho que aquí, en el altar, hay un cuchillo especial. Estoy interesado en ese cuchillo porque tiene que ver con el pasado de las Islas Encadenadas. Soy investigador en la Academia Despierta, ¿sabes? Tal vez hayas leído mi informe de exploración anterior. Es, bastante famoso. El maestro lo miró durante un tiempo, luego miró al perdido con ojos claros y negó con la cabeza desanimadamente. Todo esto, por culpa de un tonto ignorante. Sí, soy un patético e inútil tonto. Créelo. Sunny se aclaró la garganta. Maestro Welt, lamento mucho el problema que he causado, pero, ¿qué está pasando? ¿Y cuándo nos van a liberar? De repente soltó una risa sofocada, luego lo miró con una expresión oscura y furiosa. ¿Liberarlos? Si supieras lo que tus acciones han causado, me habría suplicado que te mantuviera en esta celda. Al menos ese demonio no puede alcanzarte aquí, no, los dos permanecerán encerrados hasta que solucionemos el lío que han causado. Y lo solucionaremos, créeme. Esa no era exactamente la respuesta que Sunny quería escuchar, pero al menos le dio algo de información. Mordred aún no estaba contenido, más bien, él y las fuerzas de valor parecían estar en una especie de punto muerto. El maestro Welte apretó los dientes, luego se dio la vuelta. Sin embargo, antes de irse, se detuvo por un momento y luego dijo, con voz sombría. Ahora que el templo está sellado, solo el señor Cormac puede abrirlo de nuevo, de todos modos. Con la puerta destruida, no hay escapatoria. ¿A dónde irían incluso? Con eso, apretó los puños y salió de la cámara. Los 4 perdidos la siguieron, cerrando la puerta tras ellos. Sunny la miró durante un rato, con una expresión sombría en su rostro. Solo el señor Cormac puede abrirlo de nuevo. Maldición. El santo no se suponía que regresara hasta dentro de un mes. Miró a Cassie, luego a su jaula y por último a las runas brillantes. Este iba a ser un mes largo y terrible.